Buenos días, mi nombre es Kevin Miranda y nosotros le vamos a hablar de los sustantivos y adjetivos. Los sustantivos y adjetivos son dos categorías de palabras que tienden a vincularse entre sí. Los sustantivos identifican elementos o cosas con existencia material o ideal, mientras que los adjetivos describen las características de los sustantivos. Por ejemplo, los sustantivos pueden ser contables o no contables, individual o colectivo, etcétera. Por ejemplo, los no contables podrían ser el azúcar, el arroz, la sal, la pimienta, etcétera. Y los adjetivos calificativos describen más a fondo a los sustantivos. Por ejemplo, un sustantivo podría ser una niña y los adjetivos calificativos vendrían siendo sus características, como por ejemplo es bonita, es alta, pequeña o atrevida, inteligente, etcétera. Mi nombre es Oscar Eduardo Leiva Barte y yo les voy a hablar sobre qué es un adjetivo y cuáles son los tipos de adjetivos que hay. Los adjetivos son parte de una oración o clase de palabras que complementa un sustantivo que expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sea concretas o abstractas. Como por ejemplo, una niña podría ser que es mi perro, que mi sería el adjetivo y el perro sería el sustantivo. En español los adjetivos se sitúan por normas generales a continuación del sustantivo al que acompañan y solo en casos muy especiales lo preceden. Encontrarás una explicación detallada sobre esto en el apartado posición del adjetivo. Los adjetivos siempre concuerdan en género y número con el sustantivo al que acompañan. Visitan el apartado terminación del adjetivo para aprender la forma del masculino, femenino, singular y plural en español. Los tipos de adjetivos que hay se clasifican en calificativos, relacionales, adverbiales y sustantivos. Según el tipo que sean, pueden graduarse o no deben ocupar un lugar específico en la oración. Los adjetivos calificativos son los más frecuentes ya que señalan una cualidad del sustantivo ya que es concreta o abstracta, como por ejemplo, el coche es azul, que incluye un adjetivo calificativo que viene siendo la palabra azul, que se refiere a una característica concreta, ya sea el color del coche. Los adjetivos relacionales son un tipo particular de adjetivos que tienen como función representar una relación entre el objetivo designado por el sustantivo con otro objeto o entidad que el propio adjetivo. Son por lo general derivados al sustantivo. Los adjetivos adverbiales son algunos objetivos que tienen interpretación adverbial, es decir, que en lugar de atribuir una cualidad a cierto sustantivo, diferenciándolos de otros de su clase, el adjetivo lo modifica como lo haría un adverbio. Ojo, no debe confundirse con los adverbios adjetivales. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Brian Alexis Gómez Perea y yo voy a hablar sobre qué es un sustantivo. Se denomina la clase de palabras que se emplean para designar seres, entidades u objetos. En gramática, los sustantivos son el tipo de palabras que se caracterizan por tener género, masculino y femenino, y número, singular y plural, que forman sintagmas nominales y pueden funcionar como argumento verbal o como complemento del nombre. Buenos días, soy Matos Oviedo Lisset y mi tema a explicar es la forma de los sustantivos. Para iniciar tenemos el género de los sustantivos, ¿verdad? Es decir, que estos pueden ser tanto masculinos como femeninos. El género de los sustantivos se manifiesta a menudo por medio de su terminación, aunque no es un criterio unívoco. Además, los sustantivos van casi siempre acompañados de un artículo que concuerda con ellos en género y número. Por ejemplo, si decimos un helado es un sustantivo masculino y si decimos una galleta es un sustantivo femenino. Y pues el artículo que los acompaña a cada uno sería un y una, respectivamente. Después tenemos el número de los sustantivos.
El español expresa que en cantidad se da una entidad. En lingüística esto se conoce como número. Según su número, un sustantivo puede ser singular o plural. Por ejemplo, si decimos un helado está en singular y si decimos dos helados está en plural. Después tenemos los sustantivos contables y no contables. Los sustantivos contables tienen singular y tienen plural. Designan seres o entidades que pueden enumerarse y contarse por unidades. Por ejemplo, está esta pequeña conversación aquí escrita que les voy a leer. Dice, ¿quieres una galleta con el café? Y la otra persona responde, pues sí, una o dos, gracias. Y es todo. Y después tenemos los sustantivos no contables. Los sustantivos incontables o no contables son sustancias o cosas que no son posibles de ser divididas, separadas o contadas por unidades. Si bien es posible medirlas o fraccionarlas, no se puede cuantificar como unidades ni formar grupos o conjuntos. Por ejemplo, está la leche de coco y el jengibre en polvo. Por último tenemos los sustantivos individuales y colectivos. Los sustantivos individuales se refieren a cosas, objetos o seres individuales. Por ejemplo, campo, abeja, casa e isla. Y los sustantivos colectivos se refieren a un grupo de elementos, por ejemplo, manada, equipo, bosque o dentadura. Y es todo por mi parte. Gracias. Voy a hablarles sobre los sustantivos comunes y propios. Los sustantivos comunes designan con nombres genéricos de una misma clase que pueden referirse a personas, a animales, a objetos o a emociones. Estos se escriben con la primera letra minúscula. Un ejemplo de esto sería: la hermana de mi compañera de piso se va de vacaciones con su gato en tren. Si se fijan, el verbo común no explica mucho más, no especifica quién es la persona, no especifica hacia dónde va y pues deja varias intrigas. El propio sería: los nombres propios son sustantivos que designan a entidades únicas. Estas entidades son identificadas por medio de ese nombre propio que no dicen nada sobre sus rasgos. Pueden tratarse de nombres propios de personas como Jaime, lugares como Chile, festivales o instituciones como las Naciones Unidas. Se escriben con mayúscula inicial, como por ejemplo, Marisa se va de vacaciones en Navidad a Australia. Lo que diferencia este ejemplo propio al de común es que en el común dice que la hermana de mi compañera de piso se va de vacaciones con su gato en tren. No dice cómo se llama la persona y no dice hacia dónde va. En cambio, el ejemplo del propio dice que la persona se llama Marisa, se va de vacaciones en Navidad a Australia. Ya pues el segundo ejemplo no deja dudas, que sería el del propio. Palabras que funcionan como un sustantivo. La función del sustantivo puede ser adoptada por otro tipo de palabras. Cuando esto ocurre, estas palabras van precedidas de un artículo como lo haría un sustantivo. El infinitivo puede desempeñar la función de sustantivo cuando es el núcleo del sujeto. En este caso es usual suprimir el artículo. Un ejemplo de esto sería: el llegar puntual es una virtud. El llegar puntual es una virtud sería como el núcleo. El sujeto sería el él. Y se puede suprimir el sujeto siempre y cuando el núcleo quede intacto. Así que quedaría como: llegar puntual es una virtud, se elimina el él. Ese sería un ejemplo de suprimir el artículo. Los adjetivos sustantivados funcionan como un sustantivo cuando éste se suprime. En este caso van precedidos siempre a un artículo. Ejemplo: el eléctrico es el futuro. Quedaría el coche eléctrico y pues sería súper comprimido. Los adverbios también pueden funcionar como un sustantivo cuando aparecen en el sujeto precedidos de un artículo. Ejemplo sería: el mal es el tema central